hay una intervención para sacar los cálculos, pero debe llegar un momento en que ya no es suficiente, en que hay que retirar la vesícula. ¿Cuándo toma usted esa decisión, doctor, cuando tiene un paciente enfrente? El principal motivo es cuando el paciente tiene cólico. Tiene cólico, ya, hay que obviamente operar. Pero aún así, como le dije hace un momento, detectamos el cálculos en la vesícula por un examen de rutina, también se le recomienda, más aún porque si uno indaga al paciente nuevamente, como le repito, ya el paciente de por sí debe tener síntomas, ¿no? Entonces, síntomas leves quizás, pero realmente se recomienda operar antes que tenga una complicación o antes que llegue a tener un cólico. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy nos acompaña el doctor Miguel León Estrella. El doctor León es especialista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido jefe del servicio de cirugía del Hospital 2 de Mayo, que no es poca cosa, y miembro asociado, por supuesto, de la Sociedad Peruana de Flebología. Pero el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Vamos a hablar de cálculos a la vesícula biliar. Es decir, que es muy común, ¿no? Uno escucha esto pero ¿por qué se forman los cálculos en la vesícula? ¿Cuál es el origen de este mal? Existen muchos factores para que una persona pueda tener cálculos, ¿no? Mayormente es un problema a veces más frecuente en las mujeres por un factor estrogénico hormonal, ¿no? La edad, sufrir de colesterol, triglicéridos, también juega un factor genético, la edad avanzada, el fumar, ¿no? Son diferentes factores que pueden contribuir a que uno pueda tener a la formación de cálculos en la vesícula, ¿no? Se hace una bilis litogénica, se puede decir, ¿no? ¿Y cómo se forman? Porque cuando uno habla de cálculos, normalmente se refiere a piedras en la vesícula, así como cuando se habla de las piedras en los riñones. ¿Qué son estos cálculos? Es un fenómeno litogénico en el cual la bilis progresivamente, por decir, va formando arenilla o barro, ¿no? Y ese barro, por existir una éstasis de la circulación de la bilis, va condicionando que esto se vaya aglomerando y se vaya unificando, ¿no? Van haciendo una bilis que tiende a formar esos barros. Ese barro posteriormente se va uniendo y va haciéndose piedritas y esas piedritas se van uniendo y van haciéndose cálculos más grandes y así, ¿no? Son diferentes formas de presentación que pueden tener las personas, pequeños, grandes. Al final es la presencia de cálculos, ¿no? En sí no es que sea más grave el que tenga más grande o más pequeño. No hay esa diferencia. Pero ¿en qué momento, porque me imagino que al principio uno no tiene síntomas, ¿no? ¿En qué momento se convierte en un problema? El problema viene cuando uno va a ingerir alimentos que demandan una mayor digestión, ¿no? Y eso demanda que la bilis juegue un papel ahí, ¿no? Entonces, cuando estos cálculos o este barro va obstaculizando la salida de la bilis, ocasiona que uno tenga problemas a la digestión, ¿no? Que uno tenga sensación de distensión o a veces el mismo cólico. Recordemos que la vesícula es un órgano por el cual va a circular la bilis y va a drenar hacia el aparato digestivo, va a drenar hacia el duodeno. Esa bilis es lo que ayuda a hacer la digestión de todos los alimentos. Cuando esto no ocurre, pues la persona tiene ciertas molestias, ¿no? En algún momento esa salida de bilis va a obstaculizarse con un cálculo que va a tapar la salida de la bilis y eso va a hacer pues, que esa vesícula se distienda. Esa distensión de la vesícula es la que genera el dolor. Cólico, ¿no? Que es el síntoma mayor, ¿no? Pero previo a ello el paciente ya ha tenido problemas digestivos para la digestión, sobre todo de comidas grasosas, ¿no? A veces come un pollo a la brasa, un chicharrón o un alimento o muchos frijoles, un alimento muy copioso. Ahí vienen los problemas, ¿no? Que la persona dice, algo tengo, no sabe qué es, piensa que es una gastritis, es una molestia más, o gases, y bueno, finalmente acude a veces al médico y se le hace una ecografía y ahí se detecta este problema. Ahora, puede haber un momento en que un cólico biliar puede ser muy severo, ¿no? Muy doloroso. Son dolores fuertes. Yo creo que aparte de esos dolores, pues hay riesgo de complicaciones, ¿no? Como la pancreatitis, que es cuando un cálculo migra hacia el conducto biliar y obstaculiza la salida de la secreción pancreática, porque ambos conductos, tanto de la bilis, el colédoco como el conducto pancreático, están unidos prácticamente en su porción final y ese cálculo puede influir a que no salga la secreción pancreática y es cuando ahí produce una obstrucción en el páncreas y eso inflama el páncreas. Así es, ¿no? Aparte de la vesícula se inflama el páncreas y ahí es un problema más severo, ¿no? Que muchas veces incluso puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Ese es un problema que con frecuencia... Ahora, ¿qué se hace cuando uno tiene cálculos? Es decir, yo creo que es bien importante los síntomas que usted está describiendo, doctor, ¿no es cierto? Y el extremo que es el dolor, que es lo que normalmente lleva a la gente al médico, ¿no?
Pero ¿qué se hace en esa situación? Bueno, ¿Es decir, ¿es posible tratar un cálculo sin necesidad de una intervención quirúrgica? No, lamentablemente no hay un tratamiento médico, o sea, no hay una pastilla que ayude a eliminar, ¿no? Muchas personas piensan que existe un medicamento o existen unas hierbas o unos aceites que uno puede ingerir y que eso puede ayudar a eliminar los cálculos, y eso no existe, pues, ¿no? El único tratamiento que tenemos para los cálculos es operar, ¿no? Como dije hace un momento, no interesa si es pequeño o es grande, ¿no? Que ya genere síntomas o aún así no tuviese síntomas del paciente, es mejor operarse a esperar que en algún momento esto se complique y se constituya una emergencia, ¿no? ¿Cómo sabe? Esto ocurre como efecto de rebote a veces de un examen, ¿no? Cuando le hacen uno un examen del estómago, uno de estas tomografías espiral multicorte, de repente aparece que hay cálculos en la vesícula. O sea, uno no se ha ido a hacer un examen de la vesícula, pero aparece en la información de las imágenes, ¿no? Claro. Por ejemplo. Generalmente esto va a ser detectado a través de una ecografía, ¿no? De que a veces es parte de una rutina, por otro motivo que se esté tomando el paciente, se encuentra el cálculo, ¿no? Cuando uno ya indaga al paciente, muchas veces dice, sí, pues yo tengo problemas para comer chocolate, una palta, un maní o las grasas, ya tienen cierta distensión, dolor, ¿no? No cólico necesariamente, pero sí un malestar, ¿no? Ahí es cuando uno ya debe sospechar de este problema. Obviamente cuando ya tiene cólico, pues ya el cuadro está ya más instalado y es más seguro que pueda tener un cálculo a la vesícula, ¿no? Ahora, una operación a la vesícula, porque yo he escuchado de personas, una persona muy cercana le sacaron la vesícula y puede seguir viviendo sin la vesícula. Es decir, al final la vesícula resulta no ser indispensable. Claro, existe un fenómeno de adaptación del cuerpo, ¿no? O sea, la vesícula sirve de almacén de la bilis que sale del hígado, se almacena, uno ingiere un alimento y eso genera un estímulo para que la vesícula se contraiga y fluya la bilis hacia el intestino para que ese alimento que proviene del estómago se entrevere con esto, se mezcle y hace el proceso de digestión. Cuando ya no hay esta vesícula, de por sí el conducto va a ir liberando, digamos, gota a gota va a ir cayendo al intestino y los alimentos van a llegar ahí, ¿no? Entonces va a haber un fenómeno de adaptación de la persona a que no tiene que tener una gran cantidad de bilis para hacer la digestión. Ya de por sí en el intestino va a estar, se puede decir, impregnado de la bilis para que haga el fenómeno de digestión, ¿no? Ahora, digamos, evidentemente es mejor tener la vesícula, ¿no? Por alguna razón está ahí. Ahora, ¿en qué momento la opción es, o sea, hay una intervención para sacar los cálculos, pero debe llegar un momento en que ya no es suficiente, en que hay que retirar la vesícula? ¿Cuándo toma usted esa decisión, doctor, cuando tiene un paciente? El principal motivo es cuando el paciente tiene cólico. Tiene cólico, ya, hay que obviamente operar. Pero aún así, como le dije hace un momento, detectamos el cálculos en la vesícula por un examen de rutina, también se le recomienda, más aún porque si uno indaga al paciente nuevamente, como le repito, ya el paciente de por sí debe tener síntomas, ¿no? Entonces, síntomas leves quizás, pero realmente se recomienda operar antes que tenga una complicación o antes que llegue a tener un cólico, porque no sabemos si ese cólico va a ser... ¿Y la operación es una operación, qué tipo de cirugía es? Actualmente nuestra cirugía es básicamente laparoscópica, ¿no? O sea, es una cirugía sin corte, con mínima incisión de medio centímetro, 2-3 pequeños orificios en el abdomen y por ahí operamos la vesícula, ¿no? No requiere mayor estancia, no va a sufrir de mayor dolor, no va a haber mayor cicatriz, la recuperación es pronta, rápida, el paciente se va prácticamente al día siguiente, se va a ir caminando, no necesita estar en cama. ¿Y lo que hacen en esa operación que es retirarlo? Extirpar la vesícula. Tenemos que extirpar la vesícula porque ese es el causante de que forme cálculos en la vesícula, porque hay una éstasis. Ahora, ¿y no hay manera de sacar los cálculos y que la vesícula permanezca? Podría ser una alternativa, pero esa no es factible. ¿Por qué? Porque esa vesícula nuevamente va a volver. O sea, si lo hizo una vez, va... Así es decir, ¿no? La solución acá tiene que ser drástica. Tienes cálculos en la vesícula, olvídate de tu vesícula. Es operar y es la única solución. No hay otra cosa. Ahora, o sea, ¿de qué depende esto? O sea, ¿por qué unas personas tienen piedras en la vesícula y otras no? O cálculos en la vesícula, para hablar más correctamente. Muchas veces también depende de un factor genético, familiar. Hay muchas personas en la familia que tienen cálculos y esa persona también puede tenerlo, ¿no? O hay personas que no lo saben y pueden tenerlo, pero básicamente un poco más frecuente, como dije hace unos momentos, es factor hormonal, en las mujeres sobre todo, factor estrogénico, consumo de anticonceptivos, píldoras, la edad, ¿no? Los factores dietéticos también, el sufrir de colesterol, triglicéridos, ¿no? Son múltiples factores que pueden conducir a que uno forme cálculos en la vesícula. Clarísimo, doctor. Ya lo escucharon. Si usted tiene
Es decir, si come grasa, si se siente mal, se llena de gases o peor aún, si usted tiene constantemente cólicos, eso puede ser una señal que tiene cálculos en la vesícula y lo que probablemente necesite sea cirugía, que como usted ya escuchó al doctor, se va a su casa muy rápido, ¿ah? Y saludable, que es lo más importante de todo. Háganos caso. Gracias por estar ahí.